Un nuevo tráiler de KOF 15 ha sido revelado y es hasta la fecha el mayor Shatter All Expectations del juego, marcando el regreso de un personaje que parecía imposible su regreso. Estoy hablando de K49, así que empecemos con su análisis. KOF 15. Kusanagi ね、別人にしてもうた。てめえの面見てっとイライラしてくるぜ。K49 regresa nuevamente a KOF, ahora bajo el nombre de Kronen. Tal y como habíamos predicho el martes tras no haber silueta, finalmente hubo revelación de un personaje muy importante en los Games Awards. K49 regresa de una u otra forma a KOF. Hay 4 posibilidades para este personaje, de momento nada confirmado por SNK. La primera opción es que sea K49 con un rediseño para evadir el problema de copyright que tuvo con Akira. Aquellos que hayan visto su ficha de personaje sabrán la historia de esto, pero en resumidas cuentas, SNK para la creación de K49 se inspiró o copió al protagonista de Akira, Tetsuo Shima. Desde movimientos, personalidad y hasta su actor de voz eran exactamente iguales. Si vemos con detalle, ha cambiado su peinado y ahora tiene un brazo mecánico en lugar del orgánico que lo caracterizaba, además de que ha cambiado su nombre de K49 a Kronen, donde se teoriza que es su verdadero nombre. Algo así como que Whip se llama Seira en realidad. Este Kronen vendría a ser algo así como lo sucedido con T-Sock cuando pasó a ser King of Dinosaur. SNK lo presenta como un nuevo personaje, así que este puede ser el caso. Él ya no quiere llamarse el Clon 9.1999, sino que adoptó una propia identidad, y este sería el inicio de un nuevo comienzo. La segunda teoría que ronda por el fandom es que es un K49 pero de otra dimensión. La tercera es que es una fusión entre K49 y Nameless, y la cuarta es que es una nueva creación de Nest en base a su creación original de K49. Yo sinceramente opino que es la primera, sobre todo por este diálogo que tiene con Kyo. Kusanagi ね、別人にしてもうた。てめえの面見てっとイライラしてくるぜ。Donde observamos claramente que hace alusión a su rivalidad con el clon Kusanagi, el cual se haría canónico en KOF 2003. Y de ser esto así, los hechos ocurridos en KOF 2001 con el personaje serían canónicos. Será muy interesante ver los diálogos del personaje, su ficha técnica e historia del equipo. Otro dato curioso es que ahora porta unas gafas, que siguen haciendo referencia al personaje de Akira. Varios incluso dicen que les recordó a Alba Meira, protagonista de Maximum Impact, y la verdad es que sí, con esas gafas tiene un aire. Ojalá veamos una paleta de colores que haga referencia a este personaje. Seguramente veamos una que haga referencia a Nameless. Pensar que ahora el personaje imposible de ver en KOF sea Nameless, cómo se dio vuelta todo. También varios han notado que el personaje puede estar inspirado en los diseños del juego chino Xuando Ichiwan. Por otro lado, siguiendo con el diseño de K49 en esta entrega, se lo ve con una chaqueta de motoquero, que como sabemos, él es amante de las motos. En esta chaqueta se ven 2 inscripciones, la primera dice Anarchy, anarquía en inglés, haciendo referencia a que quizás ya no quiere recibir órdenes de Nest como todos sus experimentos. El segundo dice Silver Bullets, donde Silver es escrito con B, haciendo referencia al personaje de Burikiwan, que apareció en KOF 11 también, Silver. En cuanto a su actor de voz, este ha cambiado, ya no es más Nozomu Sasaki, ahora es Ken. Bien, veamos su comparativa de movimientos con KOF 2002. Quiero agradecer enormemente a Orpheus por traernos esta corta pero genial comparativa de movimientos. Por favor suscríbanse y esperen su video de la versión con su tráiler individual, que sin dudas llegará. Apoyen su contenido original, el link está en la descripción. En esencia, K49 sigue siendo el mismo en cuanto a sus movimientos, solo se ha cambiado el modo en cómo se realiza visualmente, donde su brazo orgánico ahora es cambiado por uno mecánico. Por otro lado, su barrera psíquica ahora es una barrera de fuego. Ya habiendo analizado todo lo que tiene que ver con el personaje en sí, solo queda hablar acerca de cómo será su equipo.
todo parece indicar que el leak que ha filtrado el roster de KOF 15 sería real. Aún así, hasta que no empiecen a salir los DLC que se mencionan, siempre hay que ir con cuidado. K49 estaría junto a Ángel y Kula. La pregunta es, ¿por qué Kula haría equipo con estos dos, si prácticamente se odian? ¿Será una orden de Foxy? ¿O K49 y Ángel amenazan a Kula con matar a Foxy o Diana si esta no obedece? Sea cual sea el caso, al parecer veremos a Kula junto a ellos esta vez, y el equipo de K ingresaría para recuperarla. ¿Ustedes cuál creen que sea el motivo de Kula para dejar el K-Team y unirse a K49 y Ángel esta vez? Al igual que ocurrió con el tráiler de Dolores, este es un tráiler pequeño y corto que viene acompañado con el anuncio de una beta del juego. Así es, la segunda beta de KOF 15 ha sido revelada y estará disponible el día 17 de diciembre para algunos y 18 para otros, únicamente para PlayStation 4 y PlayStation 5, en teoría sin necesitar Plus para jugarla. Aquí en pantalla tienen los horarios para Latinoamérica. En esta segunda beta estarán disponibles otros 8 personajes: Ryo, Terry, Meitenkun, Blue Mary, Isla, Antonov, K y la nueva inclusión K49. Además, ya se puede preordenar KOF 15 por Steam. Y bien, debido a que solo quedan 3 lugares y no ha cerrado ninguna tercia, podemos concluir que queda un personaje por equipo. Uno para completar el Ash Team de Ash y Kukri, otro para completar el K Team de K y Whip, y otro para completar el Nest Team de Ángel y K49, los cuales según el leak ya sabemos quiénes son. Si no quieres spoilearte, te invito a ya salir del video. Muchas gracias por ver. Bien, aquí tenemos en pantalla lo que sería el roster completo de 39 luchadores, donde el equipo de Ash sería completado con Elizabeth, el equipo de K cerraría con Máxima y por último el Nest Team haría lo propio con Kula. Además de ser cierto el leak, también tendríamos a Rugal como organizador del torneo y personaje desbloqueable, dando un total de 40 luchadores, más el boss final, que sería la contraparte de Burst, 41. Ya veremos si todo esto es cierto, semana a semana. Lo cierto es que si seguimos el patrón, el próximo tráiler debería ser revelado el 22 de diciembre, justo antes de Navidad. Y siento que sería correcto que sea Kula por sus poderes de hielo. Incluso me atrevería a decir que el stage del parque de diversiones es el stage del Nest Team, con Ángel, K49 y Kula. Por su parte, si se confirma lo de Rugal, ya prácticamente todo el leak sería real, hasta los equipos DLC. El Samurai Showdown Team con Nakoruru, Haomaru y Darly, el Garou Team con Janet, Gato y Rock, y el Southtown Team con Giz, Billy y Yamasaki, siendo el último equipo una completa incógnita. Ahora, si lo imposible fue una realidad, me atrevo a soñar a que este último equipo no revelado sea el Shattered All Expectations definitivo para cerrar con el roster y KOF 15. Sigo deseando el Maximum Impact Team con Alba, Zoire y Luise. Sería una buena manera de finalizar con su eslogan de Shattered All Expectations. Y la segunda opción sería ver un equipo de una franquicia invitada por primera vez en KOF. Siento que ese último equipo dará mucho de qué hablar. Lo cierto es que siguen ausentes Kim, Kenzo, Shingo y más personajes queridos, o nuevas inclusiones del KOF 14 como Hein, Nelson y Sylvie. Ya veremos qué es lo que ocurre. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. Nos vemos la próxima semana con más contenido en el canal. Hasta la próxima. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.